Jorge Mendoza Illescas, el cónsul general de México en Phoenix, ha establecido una estrecha relación con los republicanos de Arizona. Esta relación le permitió lograr que el gobierno estatal reconociera la matrícula consular como identificación oficial, algo que sus antecesores no lograron. Pero ¿cómo le va ahora bajo la administración de Donald Trump, quien tiene en la mira a los mexicanos en ambos lados de la frontera? Quédate y escucha nuestra conversación. Tenemos un jefe de Estado en Estados Unidos muy mediático que acapara toda la atención de todos. Y eso pareciera que él tiene un poder absoluto. Pero no, o sea, hay que recordar que estamos en una república, así como en México, que hay diferentes instancias, instituciones, que además de que el gobierno federal tiene sus pesos y contrapesos, existen estados, existen municipios, condados, existen ciudades, existen distritos escolares. Hay un poder político muy fragmentado. Entonces creo que no dimensionamos que el poder político en este país está muy fragmentado. Pero al haber una prensa que le interesan pues las noticias, se enfoca en un solo personaje. Yo creo que hay que medir eso, ¿no? Por ejemplo, lanza el jefe de Estado o el jefe de gobierno. Estamos hablando de Donald Trump. Sí, una orden ejecutiva. Y yo me quiero enfocar, no quiero hablar de temas nacionales, me quiero enfocar en lo de Arizona, ¿no? Cómo repercute en Arizona. Una orden ejecutiva que indicaría que agentes de ICE podrían entrar a las escuelas y a otro tipo de instituciones a buscar, ¿verdad? A buscar migrantes. Entonces, pues se corre la voz y entre que pasa de portal en portal y de reportero en reportero, pues la gente se asusta y la gente decide, gente incluso con papeles, pero de origen mexicano, decide no mandar a sus hijos a la escuela. Al siguiente día yo voy con el superintendente de educación del estado de Arizona, que, by the way, yo creo que es el primer trumpista del estado, ¿no? Y me dice, eso es imposible que pase. Eso no lo vamos a permitir. Nuestros niños, los niños de quien sea, deben de aprender en un lugar seguro. Entonces, es mi obligación mantener la seguridad de esos lugares. Ahora, lo único que yo no puedo hacer, me dice, es si hay una orden de arresto en contra de una persona por un asunto criminal que esté guarecida en una escuela, o que hay una investigación en una escuela, pues van a ir agentes, pero no tiene nada que ver con los niños ni con los padres de familia, ¿no? Esa es la única manera que pudieran entrar agentes federales y agentes de cualquier corporación. Entonces, eso. Estamos hablando del área de educación. Y también fui con varios superintendentes de distritos escolares y me han dicho lo mismo. Los distritos escolares tienen su propio poder también. Y qué tanto permiten y qué tanto no permiten. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas órdenes ejecutivas. Es una manera de gobernar, es una manera de comunicarse que el señor presidente tiene. Los que no pertenecen a ese segmento, no sé qué tanto nos deberíamos de dar por aludidos. ¿En qué sentido? Es decir, no hacerle caso. Poner atención, pero no, o sea, tomarlo seriamente, pero no de manera literal. Ya veo. Entonces, ¿cómo se contrarresta el miedo real? Porque yo sí veo que hay miedo real entre la gente, ¿no? Informando de parte de nosotros, utilizando todos los espacios, todos los medios de comunicación y diciendo esto que está pasando con mucho respeto, porque no se trata de intervenir en asuntos de otro país, se trata nada más de informar lo que estamos viendo nosotros en Arizona y de acuerdo a mis conversaciones con los jefes de policía, con los alguaciles, con el director de ICE, con el director de HSI, y de acuerdo a toda esa información y de acuerdo a todas las pláticas también que hemos tenido con abogados y foros, yo te puedo dar una visión de un contexto muy diferente a lo que vemos a nivel virtual, como te decía desde un principio. No hay redadas, no tengo información de que vaya a haber redadas por parte de ICE. ¿Pero consideras que te van a avisar? No me van a avisar si va a haber, o sea, no me van a avisar concretamente dónde la va a haber, pero sí me van a decir
que va a haber. Sí, entonces yo voy a informar en su momento si es que va a haber, si es que hay redadas. Ahora es muy difícil porque los agentes de ICE y los agentes de HSI son personas de carrera. Y son personas entrenadas que saben que hay ciertos derechos que tienen que respetar. Es decir, es muy complicado mandar un grupo de agentes a una iglesia de 500 personas y donde la mayoría son hispanos y que empiecen a preguntar por el estatus migratorio así a diestra y siniestra. Es una operación muy complicada. O sea, créanmelo, es muy difícil. Es muy riesgosa para ellos también y es muy riesgosa para todo el mundo. Entonces, ellos tienen que actuar bajo una orden muy concreta, ¿no? De detención o de cateo a cierto individuo o cierto negocio. Entonces, sin esa orden es muy difícil. Entonces, ¿qué implica hacer redadas? Ir a lugares donde se congrega mucha gente sin órdenes de detención, y difícilmente lo harían. Porque eso va a conllevar, eventualmente podría conllevar a sanciones para ellos. Esta administración apenas empieza. Tenemos todavía 4 años de mandato del señor Trump. ¿Cuál es el mensaje entonces? Muy sencillo, a ver. Hay 2.7% de la población es indocumentada en Arizona. Vamos a decir que 3 personas de cada 100 son indocumentadas en Arizona. O sea, es muy poquito. O sea, no es tanto como nos quieren hacer ver, ¿no? Pero son 3 personas que también hacen el trabajo que no hacen los otros 97, o que no quieren o no pueden. Son esenciales esas 3 personas para que las otras 3 tengan un mejor nivel de vida. Pero bueno, 3 de cada 100. Estamos hablando de 30 de cada 1000. De esas 30, yo te diría que unas 10 están ajustando su estatus. Yo te diría que unas 17 no tienen ningún registro con migración. No los han deportado, no tienen salidas voluntarias, no han caído a la cárcel, o a lo mejor tienen alguna salida voluntaria, o a lo mejor entraron con visa que se quedaron. Y yo te diría que 3 de esas 30 de 1000 son las que se tienen que cuidar más, porque ya tienen orden de deportación final, ya están en una lista de ICE y HSI también están trabajando sobre una lista que tienen aquí en Arizona. De alguna manera tienen conocimiento de que esas 3 personas de 1000 están tienen orden de deportación final y eventualmente van a ser removidas del país. Pero puede ser mañana, puede ser en 5 años de cuando el presidente Trump se haya ido. O sea, no tiene que ver. ICE y HSI van a tratar de acabarse esa lista. Cuando se acabe esa lista, y hablamos. Ya les diría yo cómo cuidarnos. Y yo lo que sí les diría a la gente es que las personas que viven en situación irregular en la misma vivienda que una persona con orden de deportación final, que ya agotó todas sus posibilidades, esas sí se tienen que preparar. Tienen que consultar ya a un abogado, tienen que venir al consulado para prepararse con los papeles necesarios para que sepan cómo actuar ante un eventual encuentro con ICE si es que va a esa vivienda. Esa es la realidad. Aparte de la información, de ir a talleres y obviamente que el trabajo que se hace aquí en el consulado, que ha sido el mismo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en esta administración algo nuevo, algo diferente que se esté haciendo en respuesta a Donald Trump? Ha habido mucho más actividad en el tema. Hay tres departamentos claves en los consulados mexicanos. El de documentación, que son todos los pasaportes, matrículas. El de comunidades, que es información financiera, de salud, de educación. Y el de protección, que es nuestra relación con las autoridades y cómo podemos ayudar a la gente y con ayuda de abogados, pues defender sus derechos, ¿no? Se ha aumentado mucho en el departamento de protección el trabajo que tiene que ver con acciones preventivas, en el sentido de cómo la gente pueda estar preparada ante un eventual encuentro con ICE, cómo interactuar con las policías, cómo informarse de sus derechos. Sí ha aumentado mucho, pero eso es a nivel preventivo. A nivel, digamos, ya que haya ocurrido un abuso, es igual, no hay diferencia, no ha habido mayores detenciones, no ha habido, o sea, un mayor número de detenciones no ha habido
reportes de abusos policíacos, reportes de abusos de cualquier autoridad. No la ha habido. ¿Te sorprende eso? No me sorprende si me atengo al argumento que esbocé, de que empecé con el poder de un presidente, la fragmentación del poder en Estados Unidos. No me sorprende porque ya hemos pasado por estas situaciones. Y el app ese del que tanto escucho, que se desarrolló un app mexicano donde se le presiona un botoncito e inmediatamente se le informa a sus familiares o al consulado de que fue detenido. ¿Han recibido varias alertas de este app? No, aquí en Phoenix no tenemos ninguna alerta de ese tipo. Está diseñado, es una app integral, te da información de posibles leyes antimigrantes, que ese es otro tema, estatales, ¿no? Te da información de citas para pasaportes, matrículas, tu consulado más cercano, y hay un botón ahí porque previamente se carga la aplicación con la información de uno y la información de la persona de contacto. Entonces al presionar ese botón se supone es cuando ICE está en tu casa y es para obtener esa información. Y sí es muy importante que las personas que viven con personas con órdenes de deportación final sí bajen esa app, porque puede ser útil en el sentido de que se informa al consulado de que hay una detención de ICE y nosotros ya podemos actuar para consultar con un abogado cuál es la situación de la persona. A lo mejor puede salir bajo palabra y seguir un proceso de cancelación de deportación fuera. Todo eso es muy importante. Hay gente que tiene más de 10 años aquí viviendo, gente que ha declarado impuestos, que ha hecho trabajo comunitario, que no tienen ningún arresto, que no tienen ni salidas voluntarias. Pues pudiera ser, ¿no?, que a lo mejor hay alguna posibilidad, o personas que a lo mejor han sido víctimas de crímenes. Podemos trabajar sobre la certificación policíaca para una potencial visa U, sobre todo aquellas personas que son víctimas de crímenes violentos. Por eso yo estoy visitando a todas las policías, que me digan qué es lo que van a hacer, cómo van a actuar ante este contexto. Aquí, en Arizona, ya vivimos un proceso similar a lo que se pretende vivir desde Washington, a nivel nacional, digámoslo así. California tuvo su proceso, Arizona ya lo vivimos y ahorita está en Texas, ¿no?, ese fenómeno. Entonces, que hay una resistencia a los cambios demográficos, ¿no? Eso es así lo veo yo. Entonces, en Arizona ya se vivió con Arpaio y con Russell Pierce y con la CB70. Después de Arpaio, que salió en el 2000, si no me equivoco, 2015, 2016, las policías, los departamentos de policía quedaron exhaustos, cansados de los perjuicios que les causó el sheriff Arpaio, en el sentido de les hizo más difícil su trabajo para resguardar la seguridad de las comunidades. Mucha gente, incluso con estatus regular, no quería reportar crímenes. Entonces, a raíz de ahí reforzaron, yo te estoy hablando de todos los departamentos de policía, reforzaron sus, como les dicen en inglés, sus community outreach departments. Inclusive los republicanos o en condados super republicanos. Sí, lo que a mí me corresponde, sí, Mojave, Apache, Coconino, Yavapai. Coconino es muy conservador, a pesar que esta Flax estaba ahí. Obviamente Maricopa. Yo platiqué hace 2 semanas, tuve una reunión con el sheriff, y ponlo ahí, y con el sheriff Jerry Sheridan, que trabajó con Arpaio, que fue el segundo de bordo con Arpaio. Y yo fui a ver, porque había mucho miedo de la gente y de los policías, de los departamentos de policía, de que cómo se iba a comportar Sheridan después de haber trabajado con Arpaio. Hay que recordar que Arpaio no hizo endorsement a Sheridan, hizo a otra persona, ¿no? Y el ex jefe del DPS. Sheridan me dice, mira, lo primero que te quiero decir es que yo no soy Joe Arpaio. Y luego me dice, ¿cómo te puedo ayudar? La verdad es que eso me sorprende muchísimo. ¿En qué se enfoca aquí el consulado en cuanto al comercio se refiere, o estás totalmente fuera de ese discurso?
Pues podríamos decir que estamos fuera en un sentido de lo que es ya la negociación, ¿no? Lo que es ya la negociación de si se aplican las tarifas o no, ¿no? Hay que recordar, bueno, nada más una pequeña paréntesis, hay que recordar que esas tarifas se aplican al importador, o sea, la compañía estadounidense es la que paga. No es México el que paga, ¿no? Y quien al final de cuentas sale perdiendo es el consumidor, ¿no? 140,000 toneladas de aguacate se consumieron en el día del Supertazón. 140,000 mexicano, 140,000 toneladas de aguacate, para el guacamole, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es transmitimos las preocupaciones del sector empresarial de Arizona a México, ¿no? Nosotros hacemos los enlaces con los líderes empresariales. Tenemos ahorita una relación muy interesante con el nuevo presidente del Comité de Asuntos Internacionales y Comercio de la House, que ha hecho mucho trabajo, que es republicano, Tony Rivero, que ha hecho mucho trabajo a raíz de la SB70, de toda esta imagen de Arizona. Mira, un argumento, y ahí me voy a extender un poquito, un argumento que se utilizó para que la matrícula consular fuera aceptada en Arizona otra vez, con republicanos que votaron a favor, fue cómo se ha afectado la imagen de Arizona por estas leyes antiinmigrantes que hubo, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros hagamos con líderes como Tony Rivero y con la misma Comisión Arizona Sonora, Arizona México, es muy importante para crear conciencia. No crear conciencia. Ellos, al final de cuentas, son una voz, estos líderes empresariales, que puede llegar a Washington y puede tener cierta influencia. Entonces nosotros nos encargamos de mantener esos canales de comunicación, porque al final de cuentas nos ayudan a nosotros, ¿no? Todo va junto con pegado, ¿no? Como dirían por ahí. La retórica antimigrante tiene que ver con la imagen de las instituciones, en este caso de un estado, y tenemos aliados empresariales que están preocupados por eso y que afectan la imagen de Arizona en cuanto a lo comercial y el turismo, ¿no? Entonces, todos ellos constituyen unidos una voz que puede ser escuchada en Washington. Y yo colaboro con ellos. Escucho muchísimo, o más bien me preguntan de que si es seguro ir a México, especialmente por toda esta retórica, ¿no? De que Estados Unidos puede invadir a México militarmente. ¿Es seguro ir a México como turista? Pues mira, no sé cómo ejemplificarlo. Es como, a lo mejor qué tan inseguro sería ir a algún barrio, no voy a mencionar, ¿no? Para no herir susceptibilidades de aquí en Phoenix, ¿no? Ciertos barrios en ciertas regiones de la ciudad o del valle. En México también es igual, no tenemos, lamentablemente, pues tenemos regiones o áreas de ciudades que se están viendo afectadas por la violencia, por la misma lucha, ¿no? entre organizaciones criminales. Pero así como, o sea, cuando pasa algo con algún ciudadano americano, es muy conocido y sube mucho el perfil ¿cómo te puedo decir? Del incidente mediáticamente. Entonces, es cuestión de ponernos a revisar cuántos incidentes ha habido con ciudadanos americanos para ver la incidencia que hay, ¿no? O el peligro que tienen los ciudadanos americanos. Yo te podría decir que en Sonora el 98% de los asesinatos que ha habido en los últimos años, las personas han estado relacionadas al menos con narcomenudeo, y 50% ya habían estado en prisión o en cárcel. Entonces, sí es muy dirigido, ¿no? Esos incidentes de violencia. Creo que sí es seguro en ese sentido, ¿no? ¿Algún tema que no haya abordado que es de suma importancia, ya que hay tantísimo de dónde agarrar? Pues yo creo que me voy a referir a las dos legislaciones antimigrantes que se están cocinando en la legislatura local. Que, bueno, son bills que a lo mejor yo supondría que el Ejecutivo Estatal pudiera vetarlas, ¿no? Pero creo que están muy alejados de lo que ya está ocurriendo en la realidad. O sea, ellos buscan que las policías locales colaboren con las autoridades federales de Homeland Security.
yo quisiera decirles pues que viéramos lo que está ocurriendo en la frontera ahorita, ¿no? El número de detenciones ha bajado drásticamente, 90%. El flujo de inmigración irregular ha bajado desde un año y medio para acá en más del 90%. Y esto gracias a México también, ¿verdad? O sea, por los esfuerzos que se han hecho, no nada más de que se ha cerrado la frontera aquí en Estados Unidos. Desde las dos administraciones federales de México y Estados Unidos pasadas, o sea, la del presidente Biden y el presidente López Obrador, se controló la frontera sur de México, ¿sí? Y ahora con la presidenta Sheinbaum, un acuerdo que llegó con el presidente Trump, se mandaron 10,000 elementos a la frontera norte de la Guardia Nacional, y más que nada enfocado en lo que es reducir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Se está reduciendo mucho la actividad de los carteles, más de 60 laboratorios destruidos en Sinaloa de fentanilo en las últimas 2 semanas, un número récord de personajes ligados al narcotráfico de alto perfil detenidos. Hubo 29 extradiciones a Estados Unidos, que no fueron extradiciones, fueron personas que tenían procesos aquí en Estados Unidos y México decidió mandarlos para acá. Parece ser que un días después algunos de ellos iban a salir por los jueces. Es que hay un problema en México con el tema de renovar o reestructurar el Poder Judicial Federal, porque creemos que hay mucha corrupción en el Poder Judicial Federal. Una cosa, o sea, ellos pues tienen independencia, entonces creemos que han estado infiltrados, ¿no? Con ese tipo de... Entonces por eso tomó una decisión así repentina de enviarlos antes de que pudieran salir órdenes de liberación de algunos de ellos. Entonces, y eso me sorprendió bastante porque se les está llamando que han sido expulsados en vez de extraditados, y me parece que tiene que ver con la pena de muerte, ¿verdad? Porque México no acepta la pena de muerte, sin embargo, al expulsarlos pudiesen ser ejecutados. Fue una decisión del Consejo de Seguridad Federal, ¿no? En su conjunto, que lo forman varias instituciones de seguridad de México, y hay un componente interno ahí interesante, y es lo que ha manejado el secretario de Seguridad Pública de México, que había indicios de que varios de estos personajes iban a ser liberados por jueces federales. Entonces creo que eso motivó mucho la decisión. Dos, se está reduciendo el consumo en Estados Unidos de alguna u otra manera, ¿no? Entonces eso también hace menos pues importante el rendimiento monetario de las organizaciones, ¿no? Con el tema del fentanilo. Entonces creo que es un tema de consumo también. Si hay demanda, pues se va a buscar la manera de ofrecer, ¿no?, esos productos. Es un tema económico también. Desde nuestra charla, México ha extraditado a más narcotraficantes a Estados Unidos y sí, las deportaciones continúan, pero no se han reportado redadas masivas en Arizona como inicialmente se temía. Igual, la tarea del cónsul no es nada fácil. Mantente informado y suscríbete a mi canal de YouTube Notas con Elvia Díaz y sígueme en redes sociales para contenido exclusivo y adelantos.